A ver, ayer nos quedamos viendo la estructura de las normas y nos quedamos en la parte de los operadores normativos. Y estuvimos viendo que había operadores normativos deónticos y operadores normativos institucionales, que vimos, por un lado, prohibido, obligatorio, permitido, y ya sabemos por qué entre paréntesis facultativo, válido e inválido. ¿Sí? No es que lo más normal no es que nos encontremos con el término válido en la formulación de las normas como propiedad institucional a atribuir. Normalmente lo que nos encontramos como propiedad institucional a atribuir son cosas como esto es una ley, contrato, testamento, etcétera, etcétera. Y sabemos que cuando decimos si tienes acuerdo de voluntades con objeto lícito y causa justa, cuando tienes 1, 2 y 3, lo que tienes es contrato. Lo que pasa es que aquí habría que poner al final contrato válido, ¿vale? Si no se cumple alguna de estas tres condiciones, lo que diremos es contrato inválido. O, mejor dicho, no decimos contrato inválido, decimos no contrato, ¿sí? Porque al menos en la concepción dominante de en esta cuestión, cuando faltan alguna de las características esenciales para la atribución de una propiedad institucional, se considera simplemente que no existe la propiedad institucional, que no podemos atribuir la propiedad institucional, que no hay contrato, que no hay testamento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sin embargo, una cosa que me interesaba mucho que viéramos ayer es que estamos acostumbrados a que aquí estas condiciones son siempre condiciones necesarias para la atribución de la propiedad. Estamos acostumbrados a concebir este tipo, las normas que atribuyen validez o invalidez, como siempre normas que establecen condiciones necesarias. Sin embargo, ayer vimos que hay algunos casos, como por ejemplo, si hago declaración de voluntad en lecho de muerte con 2 testigos o con testigos, esto cuenta como testamento, ¿vale? Sin embargo, sabemos que este no es un conjunto de condiciones necesarias para alcanzar el fin institucional testamento. ¿Por qué? Porque hay otras formas de llegar a eso. Porque también tenemos el testamento notarial, ¿sí? Por tanto, tendremos que decir que este conjunto de condiciones no son condiciones necesarias para alcanzar el fin institucional testamento, sino que es un conjunto de condiciones suficientes. ¿Sí? ¿Por qué esto, que parece un poco recomplicado, sería importante? Pues mirad, es importante por lo siguiente. Al concebir siempre las normas que atribuyen validez e invalidez como normas en términos de condiciones necesarias, hay ciertas cosas que se nos escapan bajo el radar o que no conseguimos verlas. Y me explico.
¿Alguien me dice qué valor tiene atribuida la jurisprudencia en nuestro ordenamiento? Como interpretación de las normas y para resolver lagunas, ¿no? ¿Solo eso? A ver, las sentencias del Tribunal Constitucional, su seguimiento en materia de interpretación de la Constitución, tienes razón ahí, es obligatoria, ¿no? O vinculante, más bien. ¿Qué pasa si un juez ordinario no sigue la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? En una sentencia justifica su decisión de manera contraria a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Pablo. Que la recurren. Bueno, pero yo puedo recurrir cualquier cosa. Puedo recurrir una sentencia perfectamente válida. Lo que se dice es que el seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es condición necesaria para la validez de una sentencia judicial. Si una sentencia se alejase o fuese directamente en contra de lo dicho por la doctrina del Tribunal Constitucional, consideraríamos que esa sentencia es inválida y por tanto sería posible que fuese anulada. ¿Sí? ¿Alguna sentencia más que tenga este efecto? Sería del Supremo, ¿no? ¿Del Supremo cuáles? ¿Todas? La que sea referente sobre el fondo de la cuestión. Sí, pero se requiere algo más. Se requiere que sean recurrentes, que haya más de una sentencia, que sea consolidada la doctrina. ¿Sí? Y ahora yo os pregunto, si no tengo doctrina consolidada, tengo una sentencia por ahí suelta sobre, yo qué sé, cualquier tema. Hemos dicho que su seguimiento, al no ser doctrina consolidada, no implica que sea condición necesaria, su seguimiento no es condición necesaria para la validez de la sentencia. ¿Sí? ¿Sí o no? Me puedo alejar sin problemas de la doctrina de lo decidido por el Tribunal Supremo en una sentencia suelta. ¿Sí? ¿Sí o no, Israel? No lo sabes. Bueno. Sería como el protocolo médico, ¿no? Que tienes que motivarlo. A ver. Cuando dijiste que los médicos hacen un protocolo Uh-huh. y no es algo obligatorio, pero si deciden hacerlo de otra manera, tienen que justificar por qué no han seguido el protocolo. Pasaría algo parecido, ¿no? Pasa algo parecido, de hecho. Lo que pasa es que nosotros lo podemos traducir en términos de validez o invalidez. Mirad, el peligro, el gran peligro, es pensar que por el hecho de que no sea vinculante, es decir, por el hecho de que mi sentencia, órgano inferior, no va a ver su validez condicionada de manera necesaria por el hecho de no seguir esta sentencia, el hecho de que esto no suceda, porque es una sentencia suelta, ¿sí?, que esto nos lleve a pensar que es irrelevante seguirla o no seguirla. Repito, si nosotros decimos que es relevante solo, que es relevante solo aquello que condiciona de manera necesaria la validez de la sentencia, dicho de otra manera, aquello que es vinculante, las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y las de reiteración del Tribunal Supremo también. Si nosotros pensamos que este es el único efecto de la jurisprudencia, tenemos un problema. Estamos diciendo es condición necesaria su seguimiento para la validez de sentencias posteriores, o no condición necesaria su seguimiento para la validez de sentencias posteriores. ¿Sí? Y si lo pensamos en términos de condiciones
suficientes para la validez de la decisión judicial. Mirad, si yo tengo que seguir lo que dice una sentencia del Tribunal Constitucional es condición necesaria para la validez, lo que estoy diciendo es que si no la sigo, mi sentencia es nula. Si la sigo, no tiene por qué ser válida. Lo único que sabemos es que es una condición para que sea válida. Ahora pensémoslo en términos de condición suficiente. Imaginemos que el seguimiento de una sentencia suelta del Tribunal Supremo es condición suficiente para la validez de mi sentencia. Pongo el ejemplo. Tienes una sentencia suelta del Tribunal Supremo y tu órgano inferior, Tribunal Superior de Justicia de Murcia, se encuentra con que, bueno, no tengo que seguirla, pero ¿y si la sigo, qué pasa? Y si la sigo, lo que puede llegar a pasar es que se considere condición suficiente para la validez de la sentencia. No es que tengas la obligación de hacerlo, pero si lo haces, es seguro que tu sentencia va a ser considerada válida. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo y si no también? Si tu sentencia J de Murcia dice una sentencia que no coincide con la del Tribunal Supremo, que no ha creado jurisprudencia, es igual de válida, salvo que se recurra y se quiere hacer casación con la misma. Matías, ¿qué significa que es igual de válida? ¿Que no ha sido recurrida, que no ha sido anulada? No, que tiene plenos efectos, es ejecutable. Ojo, una cosa es que sea ejecutable y otra cosa es que sea válida. Un segundo. A ver, ¿qué podemos entender por sentencia válida o por norma válida? Nosotros hemos visto que por norma válida o sentencia válida, en realidad a lo que estamos haciendo es estamos haciendo referencia a la satisfacción de un conjunto de normas, lo que ayer o antes de ayer llamamos criterios de validez formal y criterios de validez material. ¿Sí? ¿Es posible que una sentencia que no satisfaga estos criterios y sea una sentencia inválida surta efectos? Desde luego, son dos cuestiones diferentes. Podemos encontrarnos con una sentencia que, yo que sé, sea cualquier barra basada, imaginaros, no sé, el Tribunal Superior de Justicia condena a Salvador por llegar tarde a pena de galeras y lo mandan allí al puerto de Cartagena a remar, al pobre. ¿Sí? A ver, ¿esta sentencia puede que produzca efectos? Joder, si tienes un juez que está dispuesto a... si tienes un juez que está dispuesto a decirle a la policía que te lleve al barco de galeras, pues sí, tiene plenos efectos. Pero no sea una sentencia válida. ¿Sí? Una sentencia que vaya en contra de una decisión aislada del Tribunal Supremo implica que no es válida. No, no. Aquí lo que estamos diciendo es que únicamente es condición suficiente. Y esto quiere decir que si yo sigo la sentencia, mi sentencia, la que yo tengo que pronunciar, será válida. Pero ¿qué pasa si no la sigo? Ah, no, si no la sigo no pasa absolutamente nada. ¿Significa esto que cualquier otra sentencia va a ser válida? ¿Va a ser inválida? No, no significa nada. Dependerá de otras normas, pero no de estas. ¿Sí? Es importante, repito, que entendamos que cuando el ordenamiento jurídico atribuye las calificaciones válido o inválido, ¿estáis flipando en colores? Blanco y negro, ¿cómo? ¿Qué ha temblado el suelo? Ah, que ha temblado el suelo. Ah, no me he dado cuenta. Los ordenamientos jurídicos establecen condiciones no solo necesarias para atribuir una propiedad institucional, sino a veces suficientes. ¿Sí? Y esto, como decir, nos permite explicar algunas cosas como el valor que le atribuimos a la jurisprudencia no vinculante. Claro. A ver, si yo soy un juzgado de primera instancia y sigo la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, no como cálculo de probabilidades de si me van a anular o no, pero ¿tiene algún valor citar la jurisprudencia del de mi Tribunal Superior de Justicia? Claro, claro que la tiene.
tal vez no sea ni siquiera una condición suficiente, sea una condición meramente contribuyente, sea menos que suficiente. Pero con tal cuenta, claro, si no, los propios jueces no lo harían. Serían muy... Mirad, en derecho nadie hace nada de manera gratuita. Si citas algo es porque tiene relevancia, no porque digas, voy a citar lo primero que se me ocurra. ¿Sí? Nadie cita a mi tía, la del pueblo. Si nadie cita a mi tía, la del pueblo, es porque los que sí son citados es que tienen algún tipo de relevancia. Puede que esta relevancia sea máxima y establezcan condiciones necesarias para la validez de otros actos, suficiente, contribuyente. Pero lo que me interesa es que veamos es que no es exactamente una cuestión de grados, no es que sea un continuum de grado, es más bien de escaloncitos, ¿vale? Como si fueran diferentes escalones. Bien, bueno, pues con esto pasamos al punto 2.3 del programa. ¿Dudas, preguntas? Marcos. ¿Tiene algún tipo de relación con la legitimidad? No, ninguna. Con la legitimidad. Me pregunta Marcos si validez y legitimidad tienen algún tipo de relación. A ver, me he pasado un poco a lo bestia. Weber te diría que sí. Pero vamos a ver, pongámonos serios. Validez quiere decir corrección a la hora de seguir los procedimientos y no violar normas de tipo superior, dado un determinado conjunto de normas previos. A ver, yo puedo emanar, yo qué sé, aprovechar un vacío, no sé, una laguna, y dictar válidamente una norma que os cambie el formato de examen. ¿Válido? Sí. Sí. Bajo determinadas circunstancias, sí. Legítimo, no mucho. Más si lo hago por venganza, por ejemplo. Me caéis mal, y os jodo y os cambio el tipo de examen. Y al revés, ¿hay actos que sean inválidos legítimos? Hombre, alguien podría decir, todo acto legítimo tiene que ser válido. Pues hombre, una revolución o cosas parecidas no suelen ser muy válidas. Derrocar a un tirano no suele ser un acto válido. Matar a Hitler no habría sido un acto válido. El derecho no te... Era legítimo, obligatorio, no legítimo, obligatorio. ¿Sí? Al tío Adolf había que darle matarile. ¿Más cositas? A ver, en el punto 2.3 vamos a ver algunas cosas que quien tenga muy buena memoria se puede acordar, no de todas, porque todas no las vimos, pero sí de algunas. Bien, mejor si se acuerda, porque lo que quiero es que queden algunas cosas muy claras. Mirad, hay un punto, o cuando se habla de clasificación de normas, la inmensa mayoría de los filósofos del derecho hacen referencia, lo primero, a un filósofo que no era del derecho, un filósofo en general, que era von Wright, George von Wright. No von Wright, von Wright. Que distinguió entre 6 tipos de normas, ¿vale? A ver, distinguió entre 6 tipos de normas. Mentira. No distinguió entre 6 tipos de normas. Dijo que la palabra norma tenía 6 sentidos diferentes. Esto quiere decir que no hay un único tipo de norma y del que el resto sean subespecies, sino que en opinión de von Wright eran 6 cosas que no tenían nada que ver la una con la otra. Nada que ver. Algo sí, pero esto era lo que pensaba von Wright. Von Wright distinguía entre normas prescriptivas, normas determinativas y normas técnicas, por un lado. Pero por el otro, también distinguía entre normas ideales, 2 normas consuetudinarias y 3 normas morales. He puesto aquí A, B, C y aquí 1, 2 y 3 porque la primera es la clasificación principal, la segunda la secundaria. Voy a empezar por la secundaria porque nos la vamos a quitar de en medio rápidamente, ¿vale? ¿Qué quiere decir que una norma sea ideal? Que establece un estado de cosas o un fin
que es inalcanzable, ¿vale? Que solo podemos intentar acercarnos, pero nunca podemos llegar a alcanzar. ¿Qué son las normas consuetudinarias? Las que vienen de la costumbre. Nada más que saber aquí. ¿Y las normas morales? Bueno, las que forman parte del conjunto normas morales. Podríamos decir otras muchas más cosas, pero no nos hace falta. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta tener muy clara la diferencia entre normas prescriptivas, determinativas y técnicas. A ver, la mayoría de la información ya la tenemos. ¿Qué es una norma prescriptiva? Una norma prescriptiva es la que te dice que hay algo que es obligatorio. Obligatorio comer pan, ¿vale? Como lo hemos visto en nuestra estructura, sería comer pan obligatorio. ¿Sí? Supuesto de hecho, calificación normativa. Una acción, un evento, un objeto con calificación normativa. ¿Qué es una norma constitutiva? Una norma constitutiva es aquella, determinativas, o como las vamos a llamar nosotros, constitutivas. ¿Qué son las normas determinativas o constitutivas? Pues como ya sabemos, son las normas que hacen posible un nuevo tipo de comportamiento. ¿Os acordáis de lo que vimos del aspecto perlocutivo del lenguaje y de los actos performativos de habla que presuponían normas que te permiten hacer nuevos comportamientos? No es que te lo permitan en el sentido de que lo califiquen como permitido o facultativo, sino que antes era imposible hacerlos. No era humanamente posible. Antes de la idea de cheque, antes de que existiese una norma acerca de que era un cheque, tú no podías firmar un cheque. Porque la acción firmar un cheque no existía, no tenía sentido. ¿Sí? Pagar con dinero es algo posible solo desde el momento que tenemos la norma acerca de qué es el dinero. El dinero es una invención humana. ¿Sí? Antes de que tuviésemos esa invención que sintetizamos en una norma, esto cuenta como, vale por, no tenía sentido pagar con dinero. Imaginaros que somos dos personas, tú conoces lo que es el dinero, Lidia conoce lo que es el dinero, pero yo no. Y llega, yo le entrego 2 ovejas a Lidia y Lidia me da un billete de 500. Y yo, ¿esto qué es? No tendría ningún sentido. ¿Sí? Si no tengo la idea de dinero, digo, no, dame, yo qué sé, 2 perros y una vaca, no sé, lo que sea. ¿Sí? A ver. Bueno, por supuesto, las normas determinativas o constitutivas, como las vamos a llamar, insisto, son aquellas que atribuyen propiedades institucionales, lo que en el fondo quiere decir las que dicen que algo es válido o inválido. ¿Sí? ¿Alguien ve algún problema con esta distinción? Normas prescriptivas, normas constitutivas. ¿Todo el mundo tiene clara la diferencia? No hay ningún problema. Bueno, en realidad problemas hay muchos, pero yo os voy a dar no la solución, sino 3 soluciones diferentes. ¿Vale? 3 criterios o 3 formas para distinguir entre normas prescriptivas y normas constitutivas. ¿Sí? El primero de ellos es fácil. A ver,
¿Hay operador normativo de tipo obligatorio o hay un válido inválido? Si aparece obligatorio, prohibido, deber, estos marcadores semánticos, entonces se trata de una norma prescriptiva. Si aparece en algún momento la palabra válido o inválido, norma constitutiva. El problema es que muchas veces no está claro, no aparece. ¿Sí? El legislador podrá dictar normas para la reunificación de competencias, para, como se decía, el artículo 155 de la Constitución, para devolver competencias al Estado. ¿Sí? Podrá. ¿Ese podrá qué es? ¿Un permiso o una norma de validez-invalidez? Validez-invalidez. No se trata de un permiso. Aquí lo que estamos diciendo es que si el Estado o el órgano o el Poder Ejecutivo dicta una norma de este tipo, va a ser una norma válida. ¿Sí? Bien. Como os recuerdo, como os conté el otro día, puede ser que yo tenga una norma que me da la competencia para dictar normas válidas y esta competencia sea a su vez calificada deónticamente. Por ejemplo, yo soy competente para dictar sentencias porque soy juez. ¿Sí? Pero no es que sea simplemente que tengo la competencia, es que tengo la competencia y la obligación de hacerlo. Si no lo hago, me pueden sancionar. ¿Sí? Pero si me sancionan es porque hay una norma prescriptiva, además de la norma constitutiva, que me dice esto es obligatorio. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Si es que no, decidme. Dos, tiene una estructura diferente. ¿En qué sentido tiene una estructura diferente? Yo ayer os dije que la estructura de las normas es siempre la misma, pero os hice un poquito de trampa, solo un poquito. ¿Por qué? Porque os dije, siempre es supuesto de hecho y la atribución de una propiedad normativa. Y ahí dijimos, obligatorio, válido, inválido. Hace un poco de trampa. Cuando tenemos normas prescriptivas, sí, es verdad. Aquí tenemos que tenemos un supuesto de hecho que es conectado con un operador deóntico. Pero en las normas constitutivas del tipo, si acuerdo entre voluntades con causa justa y objeto lícito, ¿eso qué es? Eso es un supuesto de hecho. Es algo que se puede realizar. Pero ¿cuál es la consecuencia de estas tres características? En realidad es otro supuesto de hecho. El supuesto de hecho, contrato. ¿Sí? Estos son normas prescriptivas, estos son normas constitutivas que tienen un supuesto de hecho conectado con otro supuesto de hecho. Sois un poco indescifrables. ¿Os estáis enterando? No. Coño, pues decidlo. Joder, es que...
Coño, pues decidlo. O sea, yo preguntando así a la gente o no me dicen nada. Vale, gracias. Perfecto. Bueno, perfecto, ¿no? A ver, estamos en diferencia entre prescriptivas y determinativas. Esto está claro. En unas obligatorio, en otras válido. Este lo tenemos claro. ¿Vale? Respecto de la estructura. A ver, si yo digo prohibido jugar al fútbol. Ahí solo tengo dos cosas. ¿Qué es? Uno, un tipo de acción. Jugar al fútbol. Un supuesto de hecho. Y tengo un operador normativo, prohibido. ¿Sí? En las normas del tipo 12 de octubre, fiesta nacional, Mar Menor, reserva de la naturaleza, tengo un operador deóntico. La norma no me está indicando que haga o deje de hacer nada. Tampoco la de los contratos. La del contrato no te dice firma un contrato, sino que te pone las condiciones. ¿Qué es lo que tienes al lado? Al lado lo que tienes es, sí, una propiedad institucional, pero esta propiedad institucional muchas veces es el supuesto de hecho de otras normas. Por ejemplo, sabemos que si A, B y C, entonces contrato. Pero luego nos encontramos este término, este supuesto de hecho, contrato, como objeto de otras obligaciones o de otras normas sin más. Por ejemplo, obligatorio cumplir los contratos. Tenemos una norma que te dice que es un contrato y otra norma que te dice que es obligatorio. Lo que me interesa que tengamos claro es que cuando tenemos una norma del tipo 12 de octubre o Mar Menor, reserva de la biosfera, lo que tenemos a la izquierda es una descripción de un hecho y a la derecha otra descripción de un hecho. ¿Sí? Decir que algo es contrato no es nada más que decir que es un acuerdo de voluntades. Decir que algo es 12 de octubre significa que es fiesta nacional. ¿Sí? Que cuenta como. ¿Mejor ahí? Bueno. ¿Bien por ahí? ¿Sí? ¿No? Pronúnciese, por favor. Diga, no estoy entendiendo ni mierda. Si no pasa nada, si estáis aquí para que nos confundamos todos. A ver, tenemos claro que hay normas que dirigen directamente el comportamiento. Tipo, yo qué sé, prohibido traer las uñas rosas, por poner una tontería. Pero esta es una parte muy pequeña de las normas, una parte ínfima. De hecho, de este tipo de normas las tenemos básicamente en el Código Penal. ¿Las tenemos en más sitios? Sí, pero no son la mayoría. ¿Cuáles son la mayoría? La mayoría son normas que no hacen referencia a ninguna obligación ni prohibición, sino que te dicen que hay cosas, hay ciertas acciones que producen efectos institucionales o efectos jurídicos. Por ejemplo, si tú llegas a la página de Hacienda y te metes a la parte de declaración, le das a los botoncitos, le das a firma digital y le das a enviar, te dicen, eso cuenta como presentación de tu declaración de impuestos. ¿Sí? No te está diciendo, o luego puedes tener otra norma que te diga obligatorio presentar la declaración de impuestos, o no, o simplemente permitido presentar la declaración de impuestos. Las que me interesan son estas normas de en medio, de esto cuenta como presentar la declaración de impuestos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre si le das al botoncito cuenta como declarar los impuestos, y la norma que te dice prohibido traer las uñas rosas? Pues hombre, hay una muy clara. La primera es que en prohibido traer las uñas rosas, bueno, aquí tienes una prohibición, tienes un marcador muy claro, que son los operadores deónticos. Prohibido, permitido, obligatorio, facultativo. En las normas constitutivas de este otro tipo, si aparece algún operador parecido a obligatorio, prohibido, permitido, va a ser válido o inválido, pero no siempre aparecen. A veces te dice simplemente cuenta como presentación de impuestos o cuenta como haber presentado una solicitud o cuenta como un matrimonio. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Vale. ¿Cuál es la segunda forma de distinguir? Ha habido algunos autores que han sostenido que
entre normas prescriptivas y normas constitutivas hay una diferencia de forma. Están estructuradas de una manera diferente. Las normas prescriptivas son un supuesto de hecho, traer las uñas rosas, conectado con un operador deóntico, correlacionado con un operador deóntico, prohibido, permitido, obligatorio. Dicen estos mismos autores, puede ser, o mejor dicho, en las constitutivas no pasa esto. En las constitutivas lo que pasa es que tengo un supuesto de hecho, darle al botoncito hasta llegar a presentación de declaración de impuestos, conectado con otro supuesto de hecho. Bueno, sí, con un resultado. ¿Cuál sería el resultado en este caso? Declaración presentada. ¿Sí? Es un tipo de acción que te dice, si llevas a cabo estos actos, contará institucionalmente, contará jurídicamente, como si hubieses hecho esto otro. Es un poco lo que hacen los niños pequeños al jugar. Un poco no, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, los niños pequeños al jugar cogen 2 trozos de madera, los unen y dicen, esto es mi pistola. A ver, eso evidentemente no es una pistola. Lo que está diciendo el niño o la niña es, esto cuenta como si fuera una pistola. A partir de ahora es considerado como una pistola. Las normas constitutivas lo que hacen es exactamente esto, de decir, si tú haces tales cosas, el resto de nosotros vamos a considerar como que has hecho X. Por el hecho de que haya habido una persona que os haya leído unos artículos del Código Civil y os haya dicho, ¿quieres o no quieres? Y tú hayas dicho, quiero. Pues a partir de ahora, nosotros os vamos a tener como por algo diferente, os vamos a considerar de una manera diferente como un matrimonio. ¿Sí? Solo esto. ¿Bien ahí? Vale. Porque antes me has engañado, que me has dicho que sí, perfecto. Alcanzamos diferentes niveles de perfección. Qué bonito. Hay una tercera forma de distinguir entre normas prescriptivas y normas constitutivas, que es por la consecuencia. Si de verdad que a mí me pagan porque entendáis, no por dar clases, sino porque entendáis. Bueno, deberían pagarme porque entendáis, no por dar clase. Así que yo encantado de repetir, volver a formular, lo que sea. ¿Vale? Consecuencia. A ver. ¿Qué consecuencia se sigue si me salto una norma prescriptiva? ¿Qué tipo de consecuencia hay si me salto una norma prescriptiva? A ver, cuidado. Puede haber normas prescriptivas cuyo no seguimiento no tenga asociada ninguna consecuencia. Parece que este ejemplo también lo usé ayer. Presidente del gobierno tiene la obligación de elaborar el programa de gobierno. ¿Qué pasa si no lo hace? Nada pasa. ¿Sí? Obligación de fidelidad de los cónyuges dentro del matrimonio. ¿Qué pasa si te lo saltas? Nada, no pasa nada si te lo saltas. ¿Vale? Ahora bien, si saltarte una norma prescriptiva tiene algún tipo de consecuencia, si la tiene, si saltarte la norma prescriptiva tiene una consecuencia, esa es siempre una sanción. Siempre, sanción. ¿Qué entendemos por sanción? Así, una consecuencia desagradable que recae sobre el sujeto que lo comete o sobre otro, también podría ser, pero al final una consecuencia desagradable por haber llevado a cabo un acto prohibido o no haber llevado a cabo un acto obligatorio. Así es como definimos sanción. ¿Qué consecuencia hay si te saltas una norma constitutiva? A ver, si te saltas una norma constitutiva, si hay consecuencia, en el caso de que hubiese consecuencia,
¿Cuál es esta? La consecuencia es la anulación. Que venga alguien y diga que lo que has hecho no cuenta como. Tú pretendías casarte, pero no has traído testigos o has decidido casarte con un animal no humano y te dicen, eso no cuenta como matrimonio. A ver, antes de que llegues, Matías, que una cosa es que un acto sea válido y otra es que sea anulado. Son dos cosas diferentes. Si yo, por ejemplo, dicto una ley cualquiera que sea claramente inconstitucional, la ley puede, o mejor dicho, es desde el momento que la formulo, inválida. Esto no significa que luego haya venido el Tribunal Constitucional y la haya anulado, lo mismo que los efectos. Son cuestiones diferentes. Puede ser que normas inválidas nunca sean anuladas, de hecho nunca sean anuladas, y normas perfectamente válidas, de hecho sí sean anuladas. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Ahora sí, Matías. Si antes ha dicho que en el caso de que una obligación se cumpla sin esto tiene sanción. No. Si tiene alguna consecuencia, siempre es una sanción. Si tiene consecuencia. No que siempre tenga consecuencia. En el caso de que tenga consecuencia, la consecuencia siempre va a ser una sanción. Mientras que en el caso de una norma constitutiva, si su violación tiene una sanción, tiene una consecuencia, es la anulación, no una sanción. O sea, que la obligación de la primera opción no siempre tiene sanción. O sea, que no sé si si incumple, tiene sanción. No. Pero puede, o sea, eso es. Exactamente. Si hay alguna consecuencia, es sanción. Pero puede no tenerlo. Sí, claro. Por ejemplo, ¿era Juan Casuco? Sí. Antes de que llegues. Hay actos que pueden ser, normas de tipo constitutivo que puedan ser nulas, inválidas, pero que no sean anulables. Sí, los actos de la corona. ¿Puede dictar el rey normas válidas? Sí. En el ámbito de la Casa Real podría hacer alguna barbaridad y dictar. ¿Hay manera de hacer que surja la consecuencia jurídica? No les. ¿Sí? Juan. En la consecuencia de la segunda puede que no haya consecuencia. Sí. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. No es únicamente que no tengamos el medio para anular, sino vuelvo al ejemplo de la jurisprudencia. Pongamos que nuestro ordenamiento jurídico establece que si no hay jurisprudencia reiterada, si no hay jurisprudencia asentada, el seguimiento de las sentencias del Tribunal Supremo, ¿sí?, las sueltas, son condición suficiente para que se considere válida una sentencia. Bueno, si esto es así, ¿qué pasa si no la sigo? Nada. No pasa absolutamente nada. Mira, es lo mismo que yo, si quiero llegar a ser catedrático de universidad algún día, se me dice que una de las cosas que me puntúan es, yo qué sé, hay mil cosas, haber dirigido tesis doctorales. ¿Es condición necesaria haber dirigido tesis doctorales para ser catedrático? ¿Cuenta para ser catedrático? Sí. El no seguimiento puede no tener aparejada ninguna consecuencia, pero su sí seguimiento puede tenerlas. ¿Sí? Esto es como lo que ha dicho antes, ha hecho suficiente y complementario y no complementario. Contribuyente. Eso, contribuyente. Sí. Pero si llego a explicaros bien precedentes, ya os traumatizaré en ese momento como Dios manda. ¿Vale?
¿Qué iba a decir yo? Se me ha olvidado algo. Ah, ojo. Ojo que tiene trampa, hay una pequeña trampita aquí en medio. Y es que hay muchos autores que te dicen, a ver, ¿en qué sentido puedes violar una norma constitutiva? Tienes la norma constitutiva según la cual, sí, acuerdo de voluntades con objeto lícito y causa justa, entonces contrato. ¿De qué manera puedes incumplir tú eso? Puedes no alcanzar el resultado institucional, pero incumplir. Oiga, que es que yo me he ido a tomar un café con un amigo, no quería firmar ningún contrato, me he saltado yo la ley del contrato. Te dices, uy, cuidado que aquí hay un algo que no está funcionando. ¿Qué tipo de actos son los que constituyen violaciones de una norma constitutiva? Pues si yo voy andando por la calle, estoy violando la norma de los contratos. ¿De qué es un contrato? No. Pero hay cierto tipo de actos que sí nos suenan que sí pueden violar la norma constitutiva de qué cuenta como contrato. Para poder hacer esto, para poder saltarte una norma constitutiva, tienes que querer el objetivo institucional que está poniendo la norma. Tienes la norma sobre los testamentos, ¿vale? Y tienes delante la norma sobre los testamentos hológrafos. Y tú lo que quieres es hacer testamento hológrafo. Y se te olvida firmarlo. Vale, para que yo me pueda saltar una norma constitutiva de este tipo, lo que tengo que hacer es querer el resultado institucional. Si no quiero ese resultado institucional, testamento, no tiene ningún sentido decir que me he saltado la norma. ¿Sí? Es lo mismo que, mirar, unos amigos que iban muy pedo, iban muy borrachos y decidieron casarse en Las Vegas. ¿Vale? Él vestido de Elvis y ella de Marilyn, todo un espectáculo. ¿Se saltaron estos las leyes del matrimonio español? No tenían ninguna intención de casarse en realidad, pero ninguna, estaban haciendo el gilipollas un poco. ¿Sí? Porque sabían que si ellos no los llevan a ningún registro para solicitar el reconocimiento de ese matrimonio, no cuenta como matrimonio. Por tanto, se saltaron la ley del matrimonio, no porque en realidad no tenían ninguna intención de casarse según el derecho español o de intentar alcanzar el resultado institucional matrimonio en España. Solo querían hacer un poco el bufón. ¿Sí? Si llega el Congreso de los Diputados y aprueba, yo qué sé, algo, una cosa que no saben ni cómo llamar, moción de plausibilidad, y emanan una declaración así como les sale del Real Sitio de Zaragoza, alguien les podrá llegar y decir, oiga, que se ha saltado el procedimiento legislativo. No, pero si no pretendía hacer una ley. Oiga, que es que se ha saltado el procedimiento de las proposiciones no de ley. Mire, es que no estaba intentando hacer una proposición no de ley. Estaba intentando hacer otra cosa. A lo mejor esa otra cosa no tiene ninguna repercusión en el ordenamiento jurídico nacional, pero puede ser que no pretendiesen tener ningún reconocimiento en el ordenamiento jurídico nacional. Yo puedo decir que me he saltado, que he violado una norma constitutiva únicamente si estoy pretendiendo alcanzar el objetivo institucional que presupone la norma. Si no, no tiene ningún sentido. ¿Sí? ¿Os he traumatizado yo lo suficiente, Israel? Sí. Bien, suficiente trauma. Ahora repártanse como quieran y nos vemos en unos 10 minutillos.